Y la ley de Dios fue establecida en el Antiguo Testamento y nosotros ahora vivimos bajo lo que se llama gracia. Pero la Biblia dice que Jesús no vino a abolir, o sea, dejar sin, ¿cómo les explico? No vino a anular ninguna ley, Él vino a cumplir la ley, algo que nosotros no podíamos hacer. La ley, casi nadie en Israel la pudo cumplir por diferentes motivos. Entonces, era muy difícil obtener salvación por medio de la ley. Y es para eso que vino Jesús. Él cumplió la ley, Él hizo todo lo que estaba escrito en la ley, pero le costó la vida. No había otra forma de que el hombre tuviese salvación. Y Jesús es el único que pudo cumplir la ley de Moisés, los 10 mandamientos, toda la Torá, los profetas, todo Jesús lo vino a cumplir. Pero en el mundo espiritual hay dos bandos. Y siempre en el mundo, una película siempre está en el bueno y en el malo, en el héroe y el villano. Si eso no es película. En el mundo de hoy también hay un héroe que se llama Jesús y un villano que se llama Satanás. Y hay una lucha eterna entre esas dos entidades. Es una lucha con un pasado eterno y con un futuro donde el bien va a triunfar. Pero mientras nosotros estemos en esta vida con vida, vivitos, vamos a tener siempre ese pleito, esa lucha entre bien y el mal. Y la ley fue hecha para que el hombre pueda andar de forma correcta delante del Señor, pero no pudieron cumplirla y para eso vino Jesús. Pero si Jesús no vino a anular la ley, las leyes, porque son muchas leyes, esas leyes siguen activas en el mundo espiritual, siguen activas. Y el mundo de las tinieblas, como escuché a un pastor que dijo que Satanás es el mono de Dios, en el sentido de que él copia todo lo que Dios quiere hacer, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer, él lo copia y utiliza las leyes que Dios dejó establecido para que sus seguidores lo puedan cumplir. Aquí está. El Señor dejó muchas leyes, le dio a Moisés todo un decálogo de leyes que en su momento era la guía para el Mesías, para que Jesús viniese. Pero el pueblo de Israel no podía cumplir esas leyes. Es impresionante cuando uno lee la Biblia. ¿Recuerdan ustedes, no sé si ustedes han leído, pero yo sí lo leí, que por rebeldes aparecieron muchas serpientes venenosas en el desierto y empezaron a morder a los israelitas y muchos murieron? ¿Han leído esa historia? Ok, hay una historia así. Y entonces, de ver de tanta mortandad, el pueblo le clama a Moisés y le dice: mira, hemos fallado delante del Señor, ¿qué hacemos? Moisés le clama a Dios. Así era el conducto regular, ¿no? El pueblo le clamaba a Moisés, Moisés a Dios. Hoy, gracias a Dios, no. Hoy tienes un problema, doblas rodillas e instantáneamente tienes una conversación con Dios. En ese tiempo no. Entonces el Señor le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, colócala en medio del campamento, y todo el que es mordido por una serpiente, que mire a la serpiente de bronce y no morirán. Efectivamente hacen eso, mucha gente se salva, pero con el tiempo esa serpiente es objeto de adoración. Entonces lo tienen que destruir. Esa está en otra historia. ¿Cómo es posible que el Dios que neutraliza el veneno de una víbora es simbólicamente a través de una serpiente? Ahora, esa serpiente de bronce es objeto de adoración.
Claro, eso ha quedado hasta el día de hoy. El santito me hizo un milagro y le hago su fiesta, ¿verdad? Sus novenas. La virgencita es milagrosa. Si no te va a castigar, le hago sus misas, su fiesta patronal. Eso no ha cambiado. Ya no es una serpiente, ahora es un yeso. Sea como sea, el hombre no es grato con Dios. Entonces, en el mundo de las tinieblas, así como Jesús tiene sus seguidores, que somos nosotros, que tienen su gente, sus líderes, no, los músicos, la parte de liderazgo, Jesús tiene eso. Pero el mundo de las tinieblas también tiene un sinfín de seguidores. En México, por ejemplo, ayer conversaba una hermana que ya se instituyó la iglesia satánica. 5 años de estudio en un seminario satánico y ya a los 5 años te gradúas de satanista. Claro, porque ellos dicen, ¿cómo los cristianos tienen libertad y nosotros los satanistas no? Y el pueblo mexicano, los gobernadores y los presidentes, como también son medios satánicos, ahora tienen su seminario satánico. ¿Qué les parece? Entonces le enseñan cómo hacer brujería, cómo descuartizar gatos, le enseñan cómo sacrificar un ser humano, un bebé, cómo le enseñan a hacer ritos, magias, le enseñan a hacer todo tipo de cosas en el satanismo y a los 5 años se gradúan de satanista. Fíjate. Entonces, el mal se está manifestando de forma más clara, más funesta, y los seguidores como los brujos, los satanistas, los luciferianos, los masones, ¿verdad? ¿Quién más? Los seres trascendidos, los ancianos trascendidos, los del Tíbet, los del Dalai Lama, todos estos son siervos de Satanás, son siervos de las tinieblas, son, mejor dicho, seguidores, porque a veces la palabra siervo tiene mucha mística, pero son seguidores de Satanás, todo eso. Los musulmanes, ojalá que no me censuren, los de la India, ¿tiene un nombrecito? Los hindúes, ¿verdad? Los hinduistas, todos son seguidores de Satanás. Pero ellos tienen que hacer las cosas que están escritas en la ley. Y en la ley de la Biblia está cosas que ellos utilizan para hacer su mal, para hacer su daño, sus conjuros. Y vamos a empezar con una de ellas. Yo les sugiero, no sé, digo, no es que les estoy diciendo que no lo hacen. Hoy en día está de moda el celular y en el celular pues uno se instala la Biblia, ¿no? Es más cómodo llevar un celular con 20, 30 versiones de Biblia que llevar una sola Biblia bajo el brazo, que no está mal, es una buena costumbre, pero por un asunto de practicidad y logística, nosotros lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando yo armo estas enseñanzas, me voy a la Reina Valera, a la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Biblia del Jubileo, y en cada una te da algo rico, te da aporta algo más. Y siempre una enseñanza tiene que estar basada en algo legal, y la legalidad que nos da a nosotros es la Biblia. La Biblia es un decálogo legal para la vida cristiana. Y hoy voy a manejar mucha Biblia, entonces siempre estén atentos o apunten o escriban los versículos que uno les va a dar. Una de las cosas que mucho utilizan en el satanismo, mucho utilizan el mundo de las tinieblas, es la sangre. Y vamos a ver qué dice la ley con respecto a la sangre. Vamos a ir al libro de Levíticos. Vamos a ir al libro de Levíticos, que está en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, está en el Pentateuco, como le llaman, o sea, los 5 libros. Ajá, a ver. Aquí está, ok. La sangre, muy bien. Levíticos 17, del 10 al 14. Miren lo que dice, miren lo que dice. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes come
o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón he dicho al pueblo de Israel: nunca coman sangre ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que viven entre ustedes. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes dice, va de casa y mata un animal o un ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso le he dicho al pueblo: nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces, la sangre en el mundo espiritual tiene mucho que ver. Y una de las características que utilizan los brujos es la sangre. Utilizan sangre de gallina negra, de gatos, de perros, según el trabajo que quieran hacer contra las personas. Por ejemplo, cuando se hace una invocación y que ya está aquí, porque a un hermano que conozco que ministra liberación, se le ha enfrentado este espíritu. Yo lo enfrenté también y me congeló. Es la Santa Muerte. La Santa Muerte es, el altar de la Santa Muerte es una calavera de gente, de humano. Entonces, cuando le van a pedir algo, le echan sangre. Ahora, los israelitas echaban sangre en el altar para cubrir los pecados. Eso ya no está vigente, porque la sangre de Jesús, que es el Cordero inmolado, ya no solamente cubre los pecados, sino que los borra. Es decir, los saca de tu historial. Ya no tienes pecado. Cuando el enemigo va a su sistema computarizado para ver si Jeffer tiene pecado, no está. Y el enemigo le dice: pero Señor, Jeff hizo esto. No está, mi sangre lo borró. Lo borró. Entonces, la sangre de Jesús borra los pecados. Pero los brujos utilizan muchísimo la sangre en sus diferentes formas. Esa ley en el mundo espiritual sigue activa. La sangre. En Mateo 5:17 Jesús afirmó que no ha venido a abolir la ley de los profetas, sino cumplirla. Entonces, abolir significa derogar, anular, dejar sin vigencia una ley. Y Jesús no vino a eso. Jesús lo que vino es a cumplirla. Entonces, la mal llamada Santa Muerte pide sangre de animales. Pero ¿saben una cosa? Cuando a la Santa Muerte le echan sangre humana, eso se sale de control. Yo tengo historias de gente, de un muchacho que no tenía un animal y se cortó la mano y roceó la sangre en la calavera, o sea, la Santa Muerte, pero por pedir un favor para un amigo, ni siquiera para él. ¿Y saben qué hizo la Santa Muerte? Le mató al amigo. Literal, lo mató. Imagínense el poder que tiene la sangre humana. Y se trabaja mucho con sangre. Sangre de... Cuando te vas a cuando se van a un curandero, se van a un brujo, de guacho, de las guaringas, y quiere hacerte un trabajo, te pide una gallina negra. ¿Para qué? Pero el color por un asunto de mística, pero lo que le interesa a esta sinvergüenza es la sangre. Le corta el cuello y esparce la sangre sobre la foto, sobre el nombre, sobre la familia, la sangre sobre los pastores, sobre las fotografías de iglesias. Entonces las iglesias, los pastores empiezan a enfermarse.
Y es más, hay brujos que utilizan sangre de enfermos, consiguen, se las buscan, se las ingenian, consiguen sangre de un moribundo y rocean sobre la foto de un pastor, sobre la foto de un esposo, de una esposa, y esa persona empieza a enfermarse, porque por ahí trabajan los demonios, porque está en la ley del Señor y ellos copian. Como Jesús no vino a anular la ley, pero la ley ya no nos afecta a nosotros, es Jesús quien cumplió la ley y ahora por gracia tenemos salvación, pero esa ley sigue activa y esa gente utiliza la ley, por lo tanto, echa la ley, echa la trampa. Y es la sangre, es así, es real. Entonces, la sangre, como está escrita en la Biblia, se utiliza para diferentes tipos de ritos, diferentes tipos de trabajos de hechicería y de brujería. Ahora, esta conferencia va a tener una pincelada de asco para las mujeres, sobre todo para las damas, una pincelada de asco. No, porque es por naturaleza, son como que asquientas, ¿no? Tengo una hermanita que nos apoya y cada vez que las personas gritan, babean, escupen, ella se voltea porque tiene asco, pero ahí está. Entonces es natural que las damas se sientan un poquito sensibles a eso. Pero también utilizan estos sinvergüenzas, estos seguidores de Satanás, satanistas, los brujos, sobre todo los sinvergüenzas brujos. Y hay mujeres medias brujas también. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con la parte femenina. No ustedes son santas, definitivamente no. Pero en el mundo afuera hay mujeres medias brujas. ¿Y qué utilizan las canallas estas? La sangre de menstruación. Pastor, ¿pero eso está en la ley? Claro que sí. Vamos a ir a Levíticos 17. Vamos a ir a Levíticos 17. El versículo 6. Levíticos 17. A ver, aquí está. No, perdón, Levíticos 15. Levíticos 15, el versículo 19. Mira lo que dice aquí. Levíticos 15, el versículo 19. Vayas buscando la imagen, hija, Wendita, la fotito que te vayas ubicándola. Dice así: cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Muy bien. Entonces, los brujos saben este código, ¿saben? Los brujos conocen muy bien la Biblia más que los cristianos y eso a mí me choca, me da bronca, ¿no? Entonces, cada vez que tiene un periodo menstrual, el brujo sinvergüenza te pide la sangre de una menstruación y lo llevan en toallas y ahí en medio de esas toallitas ponen una foto o el nombre del hombre a quien quieren amarrar. Pero ¿qué hace? ¿Qué involucra esto? Hay un demonio que se llama Azazel. Azazel se nutre de la sangre de menstruación. Entonces, cuando hacen una brujería con sangre de menstruación, invocan un espíritu demoníaco que se llama Azazel. Si acá dice que si el hombre la toca a una mujer con su periodo, queda impuro durante toda una noche. Ahora imagínate tú tomarla. Si ya con tocar la mujer, eso en la ley, no, hoy día no, en la ley, pero esta ley sigue activa. Solo que ya no está vigente, pero sigue activa. No es que lo anularon, sigue activa. Levíticos 15, 19 dice: cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. En otras palabras, si nosotros viviéramos en el tiempo de la ley y
e hiciéramos un culto. Pero ese día algunas hermanitas tuvieron su periodo menstrual, no podrían venir al culto porque ceremonialmente quedaron impuras. Pero como Jesús vino a cumplir la ley, esa parte ya no nos afecta ni a los hombres ni a las mujeres. Ahora esta parte solo queda en un asunto de higiene, pero en ese tiempo sí afectaba. Ahora, miren, cuando la bruja está, o aprendices de brujas, quieren amarrar a un hombre y tenerlo como un esclavo, con una sumisión total, en su comida, en su bebida, le ponen una micronésima de sangre de su menstruación. Yo escuché hace poco un podcast, porque yo siempre paro viendo esto, que una esposa había amarrado a su esposo con sangre de menstruación. Lamentablemente el hombre no acudió a un pastor, a una iglesia, acudió a otra bruja. Y la bruja le dijo, mira, busca en tu casa algo que tenga que ver con sangre de menstruación, porque yo te veo a ti en un algodón y ahí está tu foto. ¿Y saben dónde estaba? Debajo de su colchón. Lo encontró. Y ahí estaba una toalla femenina y en medio la foto del hombre. Claro, como todo es satánico, todo es sucio, esa pareja pues se divorció. De nada le costó a la bruja monga de su mujer hacer eso. Hay mujeres que quieren dominar al hombre y si no lo pueden hacer, lo hacen con las tinieblas. Entonces, cuando a un hombre lo quieren amarrar con sangre, le dan así en comida o en bebida. Y al hombre lo atontan. El hombre solo tiene mente para esa mujer. Hace un tiempo atrás vino un caballero con una esposa simpática. Miren ahí el detalle. Su esposa era guapa, es guapa. 2 hijas maravillosas. Maneja dinero, tiene su negocio. Y una bruja pues le echó ojo. Digo una bruja porque ¿qué más se le puede decir a una mujer que hace eso, no? Y lo amarró. Y él dice, todas las mañanas le daba su juguito de papaya. Y él feliz. La otra me atiende mejor que tú, con jugo de papaya. Craso error, ahí en el jugo le echaba la sangre de menstruación. Cuando vino, así del balde, entre saliva y sangre. Pon la foto, mami. Ahí lo voy a mandar al grupo, esa fotito. Ahí no se va a ver muy detallado, pero ahí sí van a ver ustedes. Por eso es un poquito chocante esta enseñanza, porque mientras la ingeniera está buscando la foto, voy a aprovechar para enviarles esta foto al grupo de Héroes 21. Ahí está, ya les envié al grupo. Ajá. Ya les envié al grupo, mientras sale ahí, entonces ustedes los van a visualizar. Ahí está. Ese es un balde, pero que lo estoy mirando de arriba, ¿ve? Todo eso salió del hombre de este caballero. Ustedes lo tienen ahí en el celular, en el grupo está. Toda esa sangre le había dado esta mujer en jugo de papaya. Ahora, imagínense ustedes, ¿cómo conseguía sangre de menstruación para darle todos los días? Porque es un periodo, cada 30 días, tienen cada mes. Pero la bruja se las ingeniaba. No sé cómo hacía, pero se las ingeniaba. Y ahí está. Entonces, ustedes lo van a visualizar en su celular, lo van a ampliar y todo lo demás. Ya puedes cortar, mami, esa. Porque estaba con la cara así, mi hija. No quiero mirar, no quiero ver. No. Entonces, ¿cuál es el fin de este trabajo? Someter al hombre a una esclavitud de la mujer. Hay sangre conjurada, sangre de muertos que echan enfermedad,
se usa sangre para matar, para enfermar, pero curiosamente el antídoto también es sangre. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 en el Nuevo Testamento. El antídoto para todo esto también es la sangre. ¿Sabían eso? Bueno, pues vamos a ver. Primera de Juan 1:7 dice así: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El antídoto, mis hermanos, para destruir todo trabajo de brujería con sangre, siempre es la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús purifica, limpia, destruye. Ahora, la sangre de Jesús no expulsa demonios, pero es una tortura para los demonios que trabajan con sangre. Y nosotros hemos tenido experiencias en espíritus demoníacos donde se les menciona la sangre de Jesús y no pueden resistir, gritan, patalean. Pero ese es el antídoto para contrarrestar este campo legal. Muy bien. Eso es, echa la ley, echa la trampa. El Señor puso la ley para que sea cumplida. No lo pudieron cumplir, Jesús lo cumplió, pero sigue vigente y por lo tanto el mundo de las tinieblas agarra estas cosas para hacer brujería con lo que está estipulado, porque no hay nada más fuerte que una ley. Muy bien, ahora vamos a ir, por eso les dije que va a ser un poquito complicado, pero no es una prédica, pues es una enseñanza, ¿no? Es una clase, una masterclass, por decirlo así, ¿no? Vamos a ir a otro elemento. Hermanos, cuando voy a hablar de este elemento, ay Dios, es un elemento que es biológico, pero es muy utilizado por el mundo de las tinieblas, por el satanismo, por los hechiceros. Tienen ese negro corazón para utilizar esto, que es el excremento humano. Pero eso también está legislado en la ley. Miren lo que dice en Deuteronomios. Es una ley, el Señor dio esta ley, Deuteronomios. ¿Y por qué busco la ley? Pero hermano, la ley es la ley, vivimos en la gracia, sí, pero no estoy defendiendo la ley para manipular a la iglesia. Estoy trayendo los decretos legales para demostrarles que cómo los satanistas y los brujos utilizan estos decretos legales. Deuteronomios 23, del 13 al 14. Deuteronomio 23, 13, 14. Dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en contra tuya. Entonces el Señor no permitía que en el campamento de los israelitas hubieran letrinas, porque dice que eso era un medio para defenderlo de sus enemigos. Lo dice en el versículo 14. Entonces, los israelitas tenían una pala, porque en otra versión más actual dice una pala, acá dice una estaca. Entonces con su pala se iban bien lejos para que nadie los vea, hacían su huequito y como el gato después lo tapaban, ¿verdad? Porque Dios no quería que en medio del campamento haya excremento, porque si había excremento
era considerado impuro y Dios no los podía defender de sus enemigos. Literal lo dice aquí en el versículo 14, dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Miren ustedes, hermanos, entonces, si el Señor andaba en medio del campamento y en el campamento había excremento, no los podía proteger. Esto lo saben los brujos. Y entonces, como hay mucha envidia, toman la foto a alguien y sumergen esa foto, ese nombre, en excremento, en letrinas. Y esa persona empieza a quedarse en la más absoluta ruina económica. Yo he ministrado gente que literalmente huelen a excremento, pero ellas no lo notan o ellos no lo notan. Se bañan, se cepillan, se echan su desodorante, hacen una limpieza como cualquier mortal, pero literal huelen a excremento. Cuando uno les pregunta por sus finanzas, están en la más absoluta bancarrota, endeudados, negocios quebrados, empresas cerradas. Todo eso lo hacen con excremento, porque Dios no te puede proteger de tus enemigos, porque tu campamento, ahora el campamento de Dios es uno, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, lo contaminaron con excremento. Y una de las señales es soñar con excremento. Hay gente que sueña pisando, haciendo, mirando cuartos embarrados, cosas horrorosas con excremento. Y hay mucha pobreza, mucha ruina. Ahora, no les hablo de gente común y corriente, hablo de cristianos que me vienen a buscar, gente creyente de la iglesia, que van a la iglesia. Como dice el dicho, al que toca, al que canta y al que toca se le seca la garganta, pero también al que predica. Pueden pasarme mi spray, ¿no? También he tocado, por eso se me seca la garganta. Ábrelo, por favor, mamá. Entonces, mis queridos, salud. Mis hermanos, yo he orado por gente así. Pastor, sueño de posesiones. Y eso lo hicieron ahí, gente miserable. Ahora, ese desecho biológico no es fácil, no es difícil encontrarlo, ¿verdad? Hasta para que te hagan análisis te piden, pero echa la ley, echa la trampa. Ahora, hay otra ley que quedó establecido. Eso también, eso sí lo viví yo. No que lo viví como que yo lo hice, sino que fue parte de un ataque. Y en cuestión de la sangre, hace ya casi 2 años, los que conocen mi casa, a un costado tengo arcilla, con la cual yo hago mi trabajo. Y ahí encontramos una botella de San Luis con mucha sangre, con agujas hipodérmicas de odontólogos, porque era muy delgadita. Serpentinas, papelitos, yo me imagino el nombre mío, el nombre de mi esposa, qué sé yo, enterrado ahí. Gracias al Señor sabemos los códigos para defendernos, y obviamente Dios nos mostró, porque el chico que estaba trabajando ni lo vio y no nos pasó nada, pero sí nos atacaron con sangre. Ahora, obviamente para enfermarnos, al haber agujas hipodérmicas, era un trabajo de enfermedad. Gracias al Señor nos guardó y todo lo demás. Pero también hay algo que vamos a ir al libro de Levíticos, el capítulo 5. Hay algo que la gente utiliza mucho. Y nosotros en casa, en el taller, hemos sido atacados con este tipo de cosas.
que son los animales muertos. Y eso también quedó legislado por el Señor, pero como los satanistas saben estos códigos legales, utilizan pero en contra, pues no como lo dice el Señor. Dice así, Levítico 5, el versículo 2. Asimismo, la persona que hubiese tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o sea, en otra versión dice de animal salvaje. Bueno, acá lo hace, esta es la Reina Valera, 1960, dice bestia inmunda. No está cantando Paquita la del barrio, no. Dice bestia inmunda, no. En la versión Nueva Traducción Viviente dice animal salvaje, pero acá dice bestia inmunda. Dice, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiese, será inmunda y habrá delinquido. Entonces, cuando una persona en esos tiempos tocaba un animal muerto, encontrado, un pollo, un carnero, o lo que sea, un burro, un caballo, si lo tocaba quedaba contaminado y el Señor lo consideraba como un delito, por eso y habrá delinquido, dice al final, lo consideraba como un delito. Y ese código legal también lo saben los satanistas y los brujos y hacen brujería con animales muertos. Abren un gato y ahí te ponen el nombre, te ponen la foto. Hoy en día la foto de la gente está a un clic de alcance. Entonces, y el nombre también, antes era un poco más complicado, por eso antes el brujo decía, tráeme una foto, tráeme su nombre, ¿cómo se llama? No, hoy abren su WhatsApp o su Facebook, ahí está. Le toman una captura y listo. Fuiste. Entonces, ocurre que ese tipo de cosas también lo hacían. Y yo recuerdo, antes de viajar a Piura, en uno de los tantos viajes que fui, en mi puerta nos dejaron una bolsa con vísceras de animales, plumas de gallina, excremento de gallina, y ahí. Entonces, si yo tocaba eso, me iba a contaminar. Pero como nosotros sabemos defendernos, antes de que me contamine, pues lo anulé, ¿no? En el nombre de Jesús. Porque la sangre de Jesús es poderosa y el nombre de Jesús también. Cuando vine de ese tipo, todo mi material de arcilla estaba lleno de excremento de gallina y de vísceras, ¿no? Entonces la gente es envidiosa. No puede ver feliz a la gente. La gente que de paz, de bien, no lo puede ver feliz. Mire, la gente no envidia lo que tienes. La gente no nos envidia porque tengamos un taller. La gente no te envidia porque tienes un buen trabajo. La gente no te envidia porque tienes un carro o una casa. La gente te envidia porque vives bien, vives feliz, alegre, con fe, con esperanza, que no te ven peleando, no te ven diciendo groserías. Eso envidia la gente. La gente envidia a una pareja de esposos que salen adelante, que viven bien, que andan agarrados de la mano, que están con los nietos, con los hijos, que sonríen. Hay gente que no sonríe, eso les molesta. Y utilizan animales muertos para traerte infelicidad. Y los animales muertos utilizan sus vísceras, sus plumas, sus esqueletos. Oiga, los trabajos con sapos son los más fuertes en la magia negra. Yo he orado por gente con unos vientres así. Y el Señor me decía, ese es trabajo hecho con un sapo. Con el moco de sapo. Con los sapos lo atraviesan. La agonía de los sapos cuando quieren matar un matrimonio, ¿saben cómo hacen? Agarran dos sapos, un macho y una hembra, los ponen boca a boca y les atraviesan un palo a los dos pobres animales. Y la agonía de esos animales se manifiesta en la agonía de ese matrimonio. Porque es un trabajo de magia negra. Cuando hay sapos es magia negra. Y eso lo aprendieron de aquí, de esta ley, de este derecho legal, que si tocas un animal muerto, ocurre algo malo. Y ellos lo saben. Pero como la ley
ya no está no vigente, sino inactiva, pero está ahí. Ellos utilizan esas cosas legales para atacar a la iglesia. Entonces, estos animales son utilizados para hechicería. Por ejemplo, las palomas lo utilizan para enloquecer. Las gallinas negras, la cabeza del perro negro lo utilizan para tratar locura. Miren, yo conocí a un hermano de una iglesia pentecostal de por acá de España para arriba, creo que se llama La Balanza. Conocí a un hermano años en la iglesia, años. Era líder, anciano ya, y tenía una hija que tenía un poquito de locura. Los llevaba a los brujos para que le den caldo de cabeza de perro negro. Un cristiano. ¿Cómo puedes procesar esto? Claro, es que ellos no conocen la Biblia. Si la Biblia dice que el Señor sana, que el Señor cura a los locos, no solo los cura, los sana, les vuelve una mente nueva, porque si no ahí está el endemoniado gadareno. El tipo estaba loco, demente, y el Señor lo sanó. Pero como ellos quieren algo rápido y quieren hacer una vida desordenada, pues se van a los brujos. Y a mí ahora, en ese tiempo yo no entendía mucho esto, porque era más joven, pero ahora como que me indigno al haberlo conocido. ¿Cómo? No sé si seguirá vivo o no, pero si sigue vivo, algún día le diré, hermano, ¿qué hiciste con tu hija, no? Entonces utilizaban animales. Y sobre todo acá en el Perú, los cuyes, pobres cuyes, utilizan para limpiar. Y muchos me han dicho, pastor, cuando el brujo me estaba limpiando con cuy, en medio de la limpia el cuycito murió. Y lo abrieron y ahí tenía unas cosas en su garganta, en sus tripitas, toda enroscada. Él decía, ahí está el mal, ahí está el mal. Sinvergüenzas. Ellos conocen esta ley de no tocar animales muertos. Muy bien. Vamos a continuar con esta masterclass. Y no solamente esto, hermanos, no solamente los cadáveres de animales, es ayer hemos orado por una hermana que vino a las 4 de la tarde, que tenía el síntoma número 1, frío en los pies, frío en las manos, pesadez de espalda, y le robaron, lo acusaron de ratera a la hermana. Vinieron con policía, le dijeron, tú eres una chora y que te vas a ir presa. Y ella estaba, ¿qué hice, no? Y mientras me contaba, el Señor me dijo, pues le han hecho brujería con unos muertos. Okay. Y este es algo que también echa la ley, echa la trampa. Vamos a ir al libro de Números. Libro de Números, el capítulo 19. Libro de Números, el capítulo 19, el versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer yo. Libro de Números, el capítulo 19, versículo 13. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. Acá no habla de un cadáver de animal, dice un cadáver, o sea, un muerto. El que toque un muerto. Y hay muchos versículos que el Señor da instrucción cómo manejar un cadáver, cómo manejar un muerto, pero no tocar un muerto. Entonces, ¿qué pasó con esta hermanita de ayer? Una persona que le envidiaba porque ella identificó a un hombre que la odiaba, la insultaba, la humillaba, la extorsionaba, porque era un delincuente, no cumplió con esas amenazas, ¿no? O sea, no hizo caso a las amenazas y le mandó un trabajo de hechicería. Y le mandó 2 muertos. Cuando oramos por ella,
sus manos se congelaron al punto de estar muy frías. Y empezó a babear y temblaba y se sacudía. Y cuando tocábamos la espalda, ella hacía este gesto, ¿no? Entonces tocábamos la espalda, entonces ahí había un muerto. Expulsamos al muerto y luego apareció otro muerto. Entonces los brujos conocen esto. ¿Qué hacen estos sinvergüenzas, estos canallas? Van al cementerio a enterrar la foto de la gente, los nombres, la familia, fotos de iglesias, lo toman de afuera y lo entierran en los nichos. Y la iglesia empieza a enfriarse, empieza a haber división, empiezan a haber enfermedades. El pastor no aguanta más, renuncia. A veces el pastor saca los pies del plato, se va con una hermana. A veces la esposa de los pastores, del pastor se va con otro. Eso ocurre porque hacen trabajos en los cementerios, en las morgues, abren los ataúdes y ahí les meten. Y esa podredumbre del cadáver afecta espiritualmente a la persona trabajada. Hay un loco, siempre el Quitar a veces me manda unos cuantos videos, de un loco que se va por el norte, acá en Perú, por el norte, por Huacho, y se va por los cementerios y empieza a rebuscar y encuentra en los nichos fotos de niños, fotos de parejas, nombres, muñecas con nombres en los nichos. Entonces hacen trabajo con muertos, hacen trabajo en las tumbas y hacen trabajos de enviación. Es decir, el brujo se va, invoca al muerto que está ahí y te lo envía y se pega en la espalda de la gente. Siempre cuento esta historia porque, bueno, yo estaba en mis inicios de esto, pero conocimos, y en YouTube está el caso de la pastora Emma. Hay una pastora por acá, por más allá, tiene una iglesia. Bueno, el Buen Pastor creo que se llama la iglesia. Que la pastora empezó a enflaquecerse, y ella hacía sus en vivos así toda flaquita hasta que murió. Allá le mandaron un muerto muy fuerte. Fue un pacto terrible que hicieron con esta pobre mujer. Y decía ella que la gente que va a orar por esta pastora terminaba o muerta o enferma. Claro, es que la gente iba y expulsaba demonios. Entonces decían: en el nombre de Jesús, vete diablo, vete brujería. Y no era brujería, era un muerto. A los muertos no se los saca así, a los muertos se los saca de otra forma, porque son espíritus humanos, no son demonios. Solo a los demonios les afecta el nombre de Jesús, a los muertos no, son espíritus humanos, se los saca de otra forma. Al menos Dios me ha enseñado a mí a utilizar ángeles para sacar los muertos. Primero quitarle su permiso, ¿no? Y hay mucha gente que ya pasó liberación, saben cómo se maneja esto. Pero por eso es que la gente que iba y oraba por la pastora Emma terminaba o muerta o enferma. Porque era una brujería muy fuerte, hecho con una calavera, con la sangre del brujo. Eso Dios lo reveló a otra sierva del Señor que está allá en México, pues es una mujer tremenda del Señor, y se interesó en el caso de esta pastora, y ella, con la experiencia que tiene, porque ella ha sido una ex bruja y ahora trabaja para el Señor, ella da unos códigos muy, muy impresionantes. Busquen ustedes ahí la historia de la pastora Emma y ahí va a aparecer todos los videos relacionados. Pero ustedes van a ver cómo esta pastora se empieza a adelgazar, sus ojos se hunden, su piel se pone amarilla, literalmente murió. ¿Que está salva? Sí, porque fue para matarla, pero no supieron manejar bien la liberación. Y oh, sorpresa, el pastor al mes se casó. Oh, sorpresa, eso es un fraude tremendo como la que ha hecho la OMPE. Eso ya estaba planificado. Bueno, algún día Dios tomará cartas en el asunto. Entonces, los muertos, hermano, es utilizado en la brujería hasta no más. Persona que viene a mi casa, el 80% tiene trabajos de muertos.
en los cementerios, con muertos enviados. ¿Por qué? Porque si tocas un muerto, te contaminas. Entonces, para que la persona esté contaminada, la foto de esa persona tiene que tocar un muerto. Obviamente nosotros no vamos a tocar un muerto. El brujo lo mete ahí en el muerto, en el nicho, en el cementerio, y ya la persona quedó contaminada. Y eso es un trabajo muy fuerte demoníaco. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ir a Levíticos 7. Levíticos 7. Esto es impresionante. Las comidas y bebidas conjuradas. ¿Está establecido en la ley? Claro que sí. Está establecido en la ley. Levíticos 7:19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Muy bien, dice, no se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. ¿Qué hacen los brujos? Los brujos hacen trabajos para que entre por la comida. Te dan en carne, te dan en comida, en guiso, en sopa, te lo dan. La persona come y olvídate. Ruina, enfermedad, muerte, separación, todo. Pero es un código que utilizan los brujos porque ellos leen esto y dicen, ok, acá hay un decreto legal y por lo tanto voy a utilizar este decreto legal para hacerlo, porque es una ley divina. Miren estos canallas, utilizan una ley divina y como es una ley divina, pues está vigente. Está vigente. No está abolida. Utilizan esto. Entonces la gente va, le dan, sírvete, ¿no? ¿Cuántas veces gente que nunca, hermano, me dicen, hermano, esa vecina nunca me habló y de pronto un día me trae comida y todavía chicharrones, lo que me gusta? Y la pobre infeliz se comió los chicharrones y olvídate, se le quebró el negocio, se enfermaron sus familiares, el cuñado murió en un accidente trágico de trabajo, pobre mujer quedó devastada, ingresó por la comida. Y eso está en la ley, en Levítico 7:19. Muy bien, comidas conjuradas. Pero hay otra cosa, que el mismo Satanás a veces entra por la comida. Y eso está en la Biblia. Vamos a ir a Juan 13:27. Juan, no lo tengo, o sea, no voy a buscarlo. Juan 13:27. Me olvidé de subirlo aquí la historia de cuando el famoso e infeliz Judas, Juan 13:27. Dice, Nueva Traducción Viviente: cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Muchas comidas embrujadas, al comerla, demonios entran. ¿Y sabes dónde se instalan? Acá en la boca del estómago. En la boca del estómago, cuando ministramos, todo esto es duro. Y muchas veces han botado literalmente comida en el balde. Si con la sangre mi hija casi se desmaya, imagínense, muestro la foto con esa comida. No, utilicen su imaginación. Utilicen su imaginación. Entonces, literalmente,
una comida embrujada, un demonio entra. En el caso de Judas, el mismo Satanás entró a través del pan. ¿Eso lo saben? Por supuesto que lo saben y utilizan todo esto. Vamos a continuar, ya terminamos. Todavía nos falta un poquito. Bien. También con la bebida. Una cosa es la comida y otra cosa es la bebida. Otra cosa es que te den un jugo, una limonada. ¿Dónde está legislado eso? Que yo siempre lo menciono, Marcos 16, 18, que si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Los brujos lo saben, entonces a través de la bebida también te mandan cosas. Hay gente, como explicaba el caso de este caballero, en el jugo de papaya le ponían sangre de menstruación. Entonces, todo tipo de esas cosas es con la bebida. Pero pastor, ¿por qué nos enseñas esto? Hermanos, yo no solamente quiero ministrar liberación, quiero que ustedes sepan los síntomas y se van a encontrar con amigos, amigas, hermanos en Cristo que les van a decir: tengo un problema, no sé qué me pasa, desde que comí tal cosa, algo me pasó, ok, tú tienes un problema, vamos a orar por ti. El mismo Dios que yo lo tengo es de ustedes. El poder de mi Dios es el poder de su Dios. Y tal vez no ministrarán liberación, pero van a identificar los síntomas. Muy bien, vamos a continuar. Amarres sentimentales con objetos. Uy, de eso me llega cada rato. Amarres sentimentales con peluches. Conozco casos de mujeres que le dieron un peluche y adentro había cosas, anillos, sortijas, perfumes, amarras sentimentales. ¿Está legislado? Claro que está legislado en la Biblia. Vamos a ir al libro de Ezequiel. En la Reina Valera, eso sí, libro de Ezequiel. ¿Cómo utilizan peluches, anillos, perfumes, velas, cintas rojas, miel, chocolate? Son trabajos de endulzamiento. Velas rojas. Ezequiel, el capítulo 13, el versículo 18. Ezequiel, el capítulo 13, versículo 18, dice así: y diles que así ha dicho el Señor Dios: hay de aquellas que cosen cintas sobre la muñeca, sobre las muñecas de las manos, y que para cazar las almas hacen velo de todo tamaño para las cabezas. Habrán de cazar las almas de mi pueblo y preservarán su propia vida. Luego dice, hay mujeres, más abajo, ¿no? Ustedes van a leer todo, dice, hay mujeres que quieran cazar las almas de los jóvenes de mi pueblo. Creo que está en el versículo 20 o 23, pero ustedes lean todo eso. Ezequiel capítulo 13, léanlo, y ahí habla de mujeres cazando las almas de los jóvenes. Mujeres amarrando sentimentalmente a hombres. Hombres amarrando sentimentalmente a mujeres. Yo conozco un hermano de años que congregaba en una iglesia. Ya viajó a Estados Unidos. El tío de mi yerno me dijo, oye Cecita, me dice, yo conozco una hermana de la iglesia, me dice. La hermana es líder de jóvenes, y un día estaba apurada. Le dice, ¿dónde vas? No, me voy para hacer un amarre sentimental para que mi novio no me deje. Una líder de la iglesia. Imagínense ustedes escuchando yo a Osquitar, voy a amarrar, tan loco, yo lo afeito. Pero era así, una hermana de la iglesia queriendo amarrar a su enamorado para que no lo deje. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ok, eso está legislado allí. Eso lo conocen los brujos. ¿Qué más? Vamos a continuar. Amarres sexuales. Amarres sexuales con fluidos corporales. Yo he tenido casos así.
amarres sexuales. Una vez un muchacho me contó que el muchacho se había conocido a una italiana en Italia, luego vino al Perú, vino destrozado. Él me contaba, pastor, me decía, cada vez que yo estaba con esta mujer, primero no sentía nada. Luego la chica se dio cuenta, era una italiana, le daba como él me describió como una pomada como en un vaporú, pero era negra, dice. Entonces decía, anda al baño y frótate con esta pomada para que te dé vigor. Me dice, pastor, cuando yo me frotaba, fueron sus palabras, yo era un toro en la cama. No me explicaba por qué. No me explicaba, decía, pero ¿por qué? ¿Qué cosa? Y de verdad yo creí que me daba vigor. Entonces, en la administración, el Señor me dice a mí, eso fue vello púbico quemado, convertida en una pasta. Cuando el Señor me da el código, yo expulso ese demonio. Ay, ese muchacho como gritaba, ese demonio salió, pero lo dejó desarmado. Entonces yo conocí eso, lo viví, ministrando. Y cuando vino una mujer, una dama, y la ministramos con Maribel, que no ha venido, está de viaje la doña, seguro va a ver este video. Maribel, debes un chaufa. Ahí está. Cuando ministramos a esta mujer, el primo de ella había hecho un trabajo de hechicería para conquistarla a su prima con su semen. Cuando expulsamos esa brujería, ¿cómo pateaba esta muchacha? Me pateaba literal, el demonio no quería irse. ¿Está legislado eso? Claro que sí. Vamos al Levítico 15. Vamos al Levítico 15. El versículo 17 y 18. En la Reina Valera. Levítico 15, 17 y 18 dice: y toda vestidura, oigan, y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviese emisión de semen, ambos se lavarán con agua, serán inmundos hasta la noche. Obviamente he agarrado esto, pero si ustedes leen todo van a entender mucho más. Ahora, hacen brujería con semen. Por eso el brujo pide, y con fluidos corporales, tanto de hombre como de mujer, por eso el brujo pide ropa interior. Tráeme la ropa interior. Ay, se me perdió mi truza. Nunca más lo encontré. Yo conocí gente que me ha contado así. Pastor, nunca. ¿Y cómo es? Te amarraron. Pastor, el tipo era un abusivo, feo, no trabajaba, pero no lo puedo sacar de mi cabeza. Ahí está. Me muero por verlo, pero no sé qué tiene. Es horroroso, es feo, es la antilujuria, pero no lo puedo sacar de mi cabeza. Te amarraron, pues. Te amarraron. Después que se lo expulsa ese trabajo, ese amarre, la mujer dice, pero qué ciega estuve con. Claro, te amarraron, hija. Te amarraron. ¿Está legislado? Claro que está legislado, ¿no? Por eso dice que cuando el fluido toca la piel, queda inmundo. Ese muchacho tenía empomada esta italiana, había hecho con su vello púbico, se frotaba y el tipo quedaba hecho un león, hasta que se lo expulsó, ¿no? Entonces está legislado, queda contaminado. Los demonios saben cómo hacer. El demonio se le pegaba ahí y el tipo era una bestia. Y en la muchacha, el propio primo la quería conquistar. Y después la hermana me decía, con razón, pastor, que mi primo me decía, primita, quédate en la casa, te acomodo una habitación, una cama,
yo duermo al costado, no tengas miedo. Claro, el desgraciado quería gatear en la noche. Pero gracias a Dios, Dios la guardó, porque es una hija del Señor, ¿no? Y decía, corra, mi primo me miraba raro y decía, pero ¿qué le pasa? Mi primo, la muy monga, bueno, también, ¿no? No discernía que el primo le quería hacer daño. Vamos a continuar. Hay un código escondido en Jeremías 13. Hay un código escondido en Jeremías 13. Jeremías 13. Que utiliza mucho los brujos esto. Sobre todo las mujeres. Hay mujeres brujas que van al brujo para utilizar esto. Jeremías 13 dice así, en la Nueva Traducción Viviente, porque en la Reina Valera dice un lienzo de lino, creo, pero en la Nueva Traducción Viviente, como son lenguajes actuales, utiliza otra terminología. En Jeremías 13, Jeremías capítulo 13, versículo 1, dice así, del 4 al 7. Esto dijo el Señor: ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Noten eso. El Señor le dice a Jeremías: cómprate un calzoncillo, póntelo, pero no lo laves. Por eso es que el brujo le dice a la mujer bruja: tráeme una truza, pero que no lo hayas lavado. Toma el calzoncillo que tiene puesto y vete al río Éufrates. Ahí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me lo había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía a nada. Esto lo hacen pan de cada día los brujos. Tráeme el calzoncillo del desgraciado que te dejó. Tráeme el calzoncillo del que te engañó. Tráeme el calzoncillo del que embarazó a otra. La bruja lo lleva, el brujo se va a un río, hace un hueco, lo entierra y se pudre. Literalmente, hombres, ese hombre que era jugador, entre comillas, mujeriego, empieza a tener disfunción eréctil, no funciona con nadie. En los casos extremos donde la mujer utiliza magia negra, así como se pudre el calzoncillo, se pudre sus partes íntimas del hombre. Literal. ¿Por qué? Como está legislado en la Biblia, esos sinvergüenzas lo hacen, pero contra de las personas, con maldad. Está legislado. Entonces, por eso, echa la ley, echa la trampa. Y por último, la adivinación o la cleromancia. Todas las personas que vienen a buscarme con trabajos de adivinación, que se leyeron la mano, que se fueron a que le lean las cartas, tienen un dolor en medio de la espalda, aquí en la columna. ¿Por qué? Porque la adivinación se identifica como una serpiente pitón. Y la serpiente pitón no tiene veneno, sino es constrictora, te constriñe el cuerpo y se instala aquí en esta parte de la columna. En el mundo espiritual es un demonio en forma de serpiente que te enrosca. Siempre cuando manejamos estos casos, expulsamos a ese espíritu demoníaco en forma de serpiente, de pitón, y se va de muchas formas, ¿no? La adivinación, la cleromancia, ¿no? La cartomancia, el tabaco, la bola de cristal, el huevo y todo. Está legislado. Vamos a Deuteronomio. Hoy día hemos utilizado mucha Biblia. Deuteronomio 18 del 10 al 11. 18 del 10 al 11. Dice así: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni que se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque espíritus de muerto. Hermanos, cuando tú abres TikTok, abres Instagram, ¿cómo hacer
¿Cómo matar a una persona? Y ahí te dicen. ¿Cómo leer el futuro? Ahí te dicen. Todo está tomado por Satanás, por el mundo de las tinieblas, las redes sociales. Niños, niñas de 13, 14, 10, 9 años viendo rituales. ¿Cómo hacer rituales? ¿Cómo es posible? Esto está legislado no como una ley que ha entrado en desuso, es una ley de prohibición para el pueblo, pero esto se practica en el mundo entero. Esto se practica en todo el mundo ya. Así que, mis hermanos, hay mucho pan por rebanar, pero quiero orar por ustedes. Quiero orar en esta noche. He querido enseñarle esto para que ustedes entiendan que los brujos no son brujos porque se les dio la gana y que hacen. No, esos sinvergüenzas toman lo que está en la Biblia, lo que está legislado en la Biblia. Echa la ley, echa la trampa.